Sientes ese muro invisible pero inmenso frente a ti, esa barrera de hielo que ha detenido a miles de soñadores y que muy probablemente hoy mismo está intentando congelar tus pasos. Es esa sensación de parálisis total, un frío que recorre la espalda y que nos quita el aliento justo en el momento en que estamos a punto de emprender algo nuevo, de tomar una decisión que cambiará nuestro rumbo o de seguir finalmente ese llamado que el cielo ha puesto con tanta fuerza en nuestro corazón. Te encuentras en este tramo del camino, en los primeros días de este 2026, donde tienes las herramientas en la mano, tienes la visión clara en la mente y hasta tienes la oportunidad servida frente a ti, pero simplemente no te atreves a cruzar la puerta. Es esa angustia punzante de preguntarte constantemente, ¿y si no funciona? El pensamiento persistente y oscuro de que si fallas, perderás tu reputación, tus pocos recursos o lo que es peor, la validación de todas esas personas a las que tanto intentas impresionar. Te despiertas analizando cada escenario catastrófico posible, dándole vueltas a los errores del pasado como si fueran una profecía de tu futuro y convencido de que es mucho mejor quedarse en la orilla conocida, aunque sea aburrida, gris y limitada, que aventurarse al mar de lo incierto. Es la fatiga de la duda crónica, el miedo a ser el hazmerreír de los demás y la sospecha amarga de que, si fracasas, habrás decepcionado a Dios para siempre y habrás desperdiciado tu única oportunidad. Esa pesadez de cargar con la posibilidad de la derrota es lo que hoy tiene tu alma en un estado de estancamiento total, impidiéndote ver que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino una de las estaciones necesarias y sagradas en el mapa de tu victoria final. Es de vital importancia que hoy, en medio de esta tormenta mental que te inmoviliza, comprendas con todo tu ser que el miedo al fracaso no es una advertencia de Dios para que te detengas, sino una respuesta desesperada de tu ego intentando protegerse del crecimiento que tanto te asusta. Quiero que sepaus, con la ternura de quien conoce bien ese nudo en la garganta, que el temor a fallar no te hace una persona incapaz, ni débil, ni falta de fe, simplemente te revela como un ser humano que ha puesto su identidad en los resultados finales en lugar de ponerla en el proceso y en el amor de quien te llamó. Si hoy te sientes paralizado ante la sola idea de cometer un error, quiero decirte que no es porque no estés listo para el desafío, sino porque has olvidado que el Creador es un experto artesano en usar los pedazos rotos para crear algo infinitamente más hermoso de lo que estaba entero. No eres un fracasado por haber tenido intentos fallidos en el pasado. Eres un valiente que está aprendiendo a caminar en un territorio donde la mayoría ni siquiera se atreve a mirar por la ventana. Es normal que el alma tema a la pérdida y al ridículo, pero hoy quiero invitarte a que dejes de ver el fracaso como una sentencia de muerte definitiva y empieces a recibirlo como una escuela de sabiduría que el dinero no puede comprar. Vamos a descubrir que existe una forma de avanzar donde el resultado final no es lo que determina tu valor como hijo, sino la fidelidad y el coraje de haber dado el primer paso a pesar de los temblores. Tu valía no depende de si logras la meta a la primera o a la centésima vez, sino de la ternura y la confianza con la que caminas de la mano de tu Padre, en medio de la incertidumbre para entender cómo vencer este miedo que te asfixia. Tenemos que mirar una de las historias más vibrantes y crudas de la humanidad. Aquel momento en que un pescador rudo decidió que la barca ya no era suficiente. Los amigos estaban en medio de una tormenta terrible, con el viento rugiendo en sus oídos y las olas golpeando la madera con una fuerza que prometía naufragio. En la oscuridad total de la madrugada, vieron una figura caminando sobre el mar y el pánico los invadió. Pero Pedro, en un impulso de fe que mezclaba la audacia con la desesperación, le dijo a esa figura: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la respuesta fue una sola palabra que hoy resuena para ti, amén. Pedro bajó los pies de la barca, sintió el agua fría y, por unos momentos que desafiaron toda lógica física, hizo lo imposible, caminó sobre el caos, pero al sentir la fuerza del viento real en su cara, el miedo lo distrajo. Empezó a hundirse y gritó por su vida. Muchas veces nos han enseñado a mirar ese momento como un fracaso rotundo de Pedro, pero quiero que lo mires con otros ojos. Pedro fue el único de los 12 que supo lo que era sentir el océano bajo sus pies. Los otros 11 se quedaron en la seguridad de la barca,
pero también se quedaron en la limitación de la barca. Pedro no fracasó por hundirse. Pedro tuvo éxito porque fue el único que se atrevió a responder al llamado y a romper la zona de confort. Su caída no fue el final de su propósito. Fue el lugar sagrado donde experimentó, más cerca que nadie, la mano firme que lo sacó del abismo. Esta historia nos enseña que el verdadero y único fracaso es quedarse sentado en la barca, por miedo a lo que los demás puedan decir. Si te hundes, tu victoria no depende de una caminata perfecta, sino de la valentía de bajar los pies cuando escuchas la voz del Maestro llamándote a esa verdad profunda de que el éxito en el reino se mide por la obediencia y no por la perfección de los resultados. Es lo que hoy llamaremos la victoria del intento sagrado. En el diseño original de Dios, fallar en un proyecto no significa jamás fallar como persona. El mundo nos ha programado para creer que el fracaso es una mancha que nos descalifica para siempre. Pero en la realidad del espíritu, el fracaso es el abono más fértil para la madurez. Los hombres y mujeres que Dios usó con más peso en la historia fueron precisamente aquellos que tuvieron los tropezones más grandes, pero que supieron cómo volver a mirar hacia arriba. Moisés, David y el mismo Pedro cometieron errores que el mundo nunca les perdonaría, pero su grandeza no radicó en que nunca se equivocaron, sino en su capacidad de aceptar la gracia después del error. Vivir con la conciencia de esta verdad es entender que tienes el permiso divino para equivocarte mientras estás aprendiendo, a sintonizar la voz de tu Padre a la parálisis. Desaparece cuando dejas de intentar ser un modelo de perfección. Para empezar a ser simplemente un hijo que obedece, el miedo al fracaso se disuelve por completo cuando comprendes que Dios no te llamó para que seas infalible, sino para que nunca dejes de confiar en que su amor es la red de seguridad que siempre te sostendrán vivir con la conciencia de superar. Este miedo significa que dejas de ver cada nueva oportunidad como un examen final donde te juegas la vida y empiezas a verla como una aventura sagrada donde te juegas el aprendizaje. Imagina que tu existencia es como un inmenso taller de arte. El miedo al fracaso es como si te negaras a tocar el lienzo blanco por temor a mancharlo con el color equivocado, o a que el dibujo no salga tan perfecto como el que tienes en tu mente, pero el gran maestro está sentado justo a tu lado, sosteniendo tu mano. Él sabe perfectamente que para aprender a pintar paisajes eternos, primero tienes que mancharte los dedos, derramar un poco de pintura y echar a perder varios bocetos iniciales. Al practicar esta visión de la vida como un taller, descubres que la paz no viene de tener la garantía absoluta de que todo saldrá bien, sino de saber que el maestro tiene el poder de transformar cualquier mancha accidental en una parte esencial de la obra de arte. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de cargar con la presión inhumana de ser impecable y te permites ser un aprendiz de la gloria. Al decir, hoy elijo dar el paso, aunque me tiemblen las rodillas, estás declarando que el plan de Dios es infinitamente más grande que cualquiera de tus posibles equivocaciones y que confías más en su capacidad de restaurar que en tu capacidad de fallar en Jesús. Es el modelo supremo de quien enfrentó lo que el mundo llamó el fracaso absoluto para convertirlo en la victoria más grande de toda la eternidad. Desde la perspectiva de los ojos humanos, la cruz fue el final de un fracaso estrepitoso. Su ministerio terminó en una muerte pública, vergonzosa y solitaria. Sus amigos más íntimos lo abandonaron y sus enemigos celebraron una victoria que creían definitiva. Pero lo que el mundo etiquetó como derrota, Dios lo usó como el único camino hacia la resurrección y la salvación de cada uno de nosotros. Jesús es quien hoy se acerca a tu temor de fracasar y te susurra al oído que no tengas miedo, porque Él ya ha vencido al mundo y a sus definiciones de éxito. Él es quien te asegura que si el grano de trigo no cae en la tierra y parece que muere si queda solo, pero si se atreve a fracasar ante los ojos del mundo, entonces lleva un fruto que no tiene fin. Tener a Jesús es saber que nada en tu vida se desperdicia, ni siquiera tus caídas más dolorosas, porque Él es el experto en redimir el tiempo y las circunstancias. Él es quien transforma tus aparentes derrotas en los testimonios más poderosos de su gloria, y quien te regala la paz para intentarlo una vez más, sabiendo que su amor por ti no depende de tus trofeos, sino de su decisión eterna
de ser tu padre, para que hoy mismo comiences a vencer ese miedo que te paraliza y empieces a avanzar hacia tu propósito con una ligereza nueva. Quiero invitarte a seguir estos 3 pasos de gracia práctica, acciones pequeñas que le devolverán la respiración a tu corazón. Redefine radicalmente lo que significa el éxito para ti hoy. Toma la decisión consciente de cambiar tu diccionario personal. Deja de medir tu valor por el aplauso de la gente, por los ceros en la cuenta o por la perfección del resultado final. Decide que a partir de ahora tu único éxito será haber sido fiel a lo que Dios te pidió hoy, sin importar cómo termine.